Hoy les voy a hablar del principio de Arquímedes. Arquímedes fue un filósofo, matemático y físico griego que vivió en el siglo III a.C. Él descubrió este principio y dijo que cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, aquí tenemos un cuerpo y aquí hay un fluido, las fuerzas que actúan en él, acá están esas fuerzas, hacia arriba, estas son mayores que las fuerzas dirigidas hacia abajo. Esa fuerza que es vertical y está dirigida hacia arriba se denomina empuje y siempre la ejerce el líquido sobre el cuerpo sumergido. ¿Para qué? Para que dicho cuerpo no se hunda en el líquido. Nosotros lo podemos ver cuando sumergimos un pedazo de madera, la dificultad que tenemos que hacer, la fuerza que tenemos que hacer para que esa madera se hunda en el agua, por ejemplo. O cuando colocamos una piedra, vemos que fácilmente esa piedra, bueno, dependiendo del peso, se va hacia el fondo. La causa del empuje es que la presión aumenta con la profundidad, eso ya lo vimos, y hace que al colocar ese cuerpo dentro del líquido desplace cierto volumen del líquido. Vamos a ver esto en estos tres casos. Supongamos que tenemos acá un bloque de madera. En este primer caso lo sumergimos parcialmente. Una parte del bloque está sumergido en el agua, en el líquido, y desplaza cierto volumen del líquido. ¿Por qué lo desplaza? Porque hay un empuje. Y ese empuje va a ser igual al peso del agua que desplazó. Supongamos que desplazó 2 litros de agua. Entonces vemos que el empuje equivale a 2 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque las medidas de peso, capacidad y volumen se relacionan. Supongamos que tengo acá un cubo cuyo largo es un decímetro. El ancho también un decímetro. Y el alto también un decímetro. O sea que el volumen de este cubo es de 1 decímetro cúbico. Y cojo 1 litro de agua y agrego ese litro de agua en este cubo, en este recipiente. Entonces, en un recipiente cuyo volumen es 1 decímetro cúbico, cabe exactamente 1 litro de agua. Y si estos dos los peso, veo que ese peso es de 1 kilogramo, ojo, recuerden que como es peso, será 1 kilogramo fuerza. Entonces, 1 kilogramo de peso tiene una capacidad de 1 litro y equivale a un volumen de 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, acá, si el empuje, si el volumen es de, o la capacidad, lo que regó, lo que desplazó, es de 2 litros, es porque el empuje que está ejerciendo el líquido sobre el cuerpo es de 2 kilogramos fuerza. En este caso, vamos a sumergir un poco más ese bloque de madera. Entonces vamos a ver que a mayor volumen sumergido, pues va a haber más empuje. ¿Por qué? Porque estoy haciendo más fuerza para hundirlo. Supongamos que el volumen que desplazó del líquido es de 5 litros. Entonces el empuje que está ejerciendo el líquido es de 5 kilogramos fuerza. Ya vimos que porque 5 litros pesan, 5 kilogramos fuerza. Pero si sumerjo todo el bloque dentro del líquido, lo sumerjo totalmente, pues hay mayor empuje y desplazó mayor cantidad de agua. Entonces, supongamos que el volumen desplazado es de 6 litros total,
¿qué voy a decir? Que el empuje son 6 kilogramos fuerza y que el volumen de ese cuerpo era de 6 decímetros cúbicos. O sea que el volumen desplazado siempre va a ser igual al volumen del cuerpo. Si desplazó 6 litros, es porque el cuerpo tenía un volumen de 6 decímetros cúbicos. Si desplazó 5 litros, es porque el volumen del cuerpo sumergido es de 5 decímetros cúbicos. Y si aquí desplazó 2 litros, es porque solamente el volumen de esa parte sumergida es de 2 decímetros cúbicos. El enunciado del principio de Arquímedes dice: todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una pérdida aparente de peso igual al volumen del líquido desalojado. Aparente porque después vuelve a su peso real. Otra forma de enunciarlo puede ser: un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe de parte del fluido un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y vamos a ver cuál es la ecuación. Sabemos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. O sea que el empuje va a ser igual, como peso es masa por gravedad, el empuje va a ser igual a la masa desplazada por la gravedad. Y nosotros sabemos que densidad del líquido es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí será la masa desplazada sobre el volumen desplazado. Si nosotros despejamos masa desplazada, nos quedará la densidad del líquido por el volumen desplazado. Y nosotros ya vimos que cuando el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Entonces la masa desplazada nos quedará la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Y esta ecuación 2 la voy a reemplazar en esta ecuación 1. ¿Qué nos quedará? Que empuje va a ser igual a la densidad del líquido, masa desplazada, lo reemplazo, por el volumen del cuerpo por la gravedad. Y esta es la ecuación para nosotros encontrar el empuje. Siempre el empuje será la densidad del líquido por el volumen del cuerpo, bien sea total o parcial, por la gravedad. Y vamos a estudiar 3 casos. Miren, en el primer caso, supongamos que tenemos acá una piedra. Esta piedra tiene un peso mayor que el empuje. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, la densidad de una piedra es mayor que la densidad del agua, por ejemplo, entonces el empuje es menor que el peso del cuerpo. Y cuando el empuje es menor que el peso del cuerpo, el cuerpo se hunde. Un ejemplo, la piedra en el agua. Cuando colocamos una piedra dentro del agua. O sea que cuando el peso del cuerpo es mayor que el empuje, siempre el cuerpo se va a hundir. En un segundo caso vamos a ver que el peso es menor que el empuje.
¿Cuándo pasa eso? Cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido. Nosotros podemos hacer esto con un huevo. Si colocamos un huevo dentro del agua, el peso del huevo es mayor que el empuje, luego el huevo se va para el fondo. Pero si voy agregándole sal al agua, estoy cambiando la densidad del fluido. Entonces llegará un momento en que esa densidad del huevo sea menor que la densidad del fluido. Por lo tanto, el empuje va a ser mayor que el peso. Y entonces el cuerpo flota libremente. Y es lo que pasa con los globos. Con los globos. Un globo se eleva porque la densidad del globo es menor que la densidad del aire. Y entonces el empuje del aire va a ser mayor que el peso del globo. Y un tercer caso es cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Entonces, ¿qué pasa? Que el empuje va a ser igual al peso. Y el cuerpo ni flota ni se hunde. Ni flota ni se hunde. Está el caso de los submarinos y está el caso de los barcos. Un barco flota porque su peso es igual al empuje que está recibiendo. También podemos decir que cuando un barco flota en equilibrio en el agua, está recibiendo un empuje cuyo valor es igual a su propio peso. Es decir, el peso de la embarcación está siendo equilibrado por el empuje que está recibiendo del agua.